Muy buenas tardes. Este es un pequeño resumen del periodo conocido como Segunda Guerra Mundial. Este resumen pretende complementar lo ya aprendido en sus diferentes cursos y durante su bachillerato. Bueno, la Segunda Guerra Mundial surge por causa del resentimiento que tiene Alemania durante la aplicación, que es resultado por la aplicación del Tratado de Versalles. Como saben, este tratado es un tratado que ahorca a Alemania y provoca lo siguiente. Hay descontento por las duras condiciones, ambiente por parte de algunos países de expandirse al ver a Alemania ya derrotada. Varios países comienzan a intentar tomar esos territorios que Alemania había conseguido. Para esto comienzan a surgir líderes dentro de la misma Alemania que intentan fomentar este nacionalismo, pero con una característica de superioridad racial. Eh, Hay una rivalidad ideológica entre los fascismos y los sistemas liberales. Hay una idea de que lo liberal va a ser lo que termine destruyendo al mundo y por ende no hay que perder eso que estamos acostumbrados a tener como gobierno en nuestros países. Bueno, el ascenso del fascismo. A raíz de la Gran Depresión del 29, los fascismos fueron vistos como la única forma de solucionar los problemas sociales. ¿A qué nos referimos esto? Podemos verlo como con Venezuela ahorita. Eh, Hay un fomento a ese nacionalismo de decir, bueno, es que esto es culpa de alguien más, no es culpa de nosotros. El gobierno comienza a decir, en este caso es que es culpa de los judíos, ellos están llevando nuestro capital, se lo están llevando a otros países y ellos están provocando que Alemania esté mal, que Italia esté mal, que España esté mal o incluso hasta el mismo Japón. Esto fomenta a lo que conocemos como gobiernos totalitarios. Estos se dividieron principalmente en Italia, encabezado por Mussolini, y en Alemania, dirigido por Hitler. Estos países estaban fuertemente unidos en su lucha contra el liberalismo y el comunismo. Una cosa aquí graciosa es que, a pesar de ser gobiernos altamente nacionalistas y conservadores, a ninguno de estos gobiernos era muy agradable la idea de tomar un gobierno comunista. Lo veían incluso en muchas ocasiones más dañino que liberal. Bueno, la Alemania nazi. Desde que Hitler asume el poder en 1933 en Alemania, se comienza la política expansionista. Habla de recuperar el espacio vital para la raza aria. Quiere obtener los pozos petrolíficos del Cáucaso para abastecer el Tercer Reich. Hay un fuerte racismo hacia los judíos. Antes de la guerra firma un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Perdón. Hitler es un líder nato que, como podemos ver, utiliza algo que en la actualidad se nos ha de hacer muy conocido con la campaña política de Donald Trump. Eso de volver a América grande de nuevo. Es lo mismo que utilizó Hitler en su momento. Hay que recuperar eso que nos quitaron durante la Primera Guerra. Volver a Alemania, la Alemania fuerte que era, esa raza aria. El fomento a este racismo provoca que la gente lo apoye para que tome el poder, formando lo que se conoce como el Tercer Reich. Pero Hitler no es una persona tonta. Sabe que Alemania no tiene el poder en ese momento para enfrentarse a Rusia. Y a pesar de no estar de acuerdo con el comunismo, él firma un pacto de no agresión. Es decir, yo no te voy a atacar y tú no me ataques. Bueno, aquí tenemos las diferentes alianzas. Para sentirse más resguardado, los países crearon alianzas estratégicas. Estas fueron el eje, comandado por Alemania, Italia y Japón. Y por otro lado estaban los aliados, encabezados por británicos, franceses, estadounidenses y posteriormente la Unión Soviética. Bueno, este es un mapa de cómo se veía Europa antes de la guerra. Bueno, ¿cómo comienza la Segunda Guerra? La invasión a Polonia. El 1 de septiembre, Alemania invade a Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Utiliza la guerra relámpago. El 3 de septiembre, los británicos y franceses le declaran la guerra a Alemania.
Los rusos invaden la parte oriental de Polonia debido al pacto de no agresión ruso-germano. Aquí hay que recordar que Stalin es una persona militar, que él también va a buscar este expansionismo y pues al ver que Alemania ya ha comenzado a moverse, él decide también hacer su movimiento. Eh, si bien muchos nos preguntamos por qué si Inglaterra, Francia y los demás países veían este crecimiento de Hitler y que se comenzaba a convertir en una amenaza, ¿por qué no lo detenían? Es más que nada por esto. Ellos pensaban que Alemania iba a detener el avance del comunismo. Guerra relámpago. Nueva táctica militar utilizada por el ejército alemán en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su principal novedad fue el uso de divisiones acorazadas de tanques, los Panzerdivisionen, como punta de lanza que penetraban con rapidez en los sistemas de defensa enemigos. La artillería y la infantería motorizada seguían el avance rápido de los tanques. El sistema se completaba con el apoyo aéreo, los célebres cazas Stukas, que impedían al enemigo el envío de refuerzos al frente y aterrorizaban a sus tropas. Aquí como lo que podemos ver es que durante el periodo de guerra relámpago hay un despliegue tecnológico que no se había visto en anteriores guerras. Podemos comparar como hay testimonios de los tanques eran como elefantes formados en línea que al verlos avanzar pues impresionaban al ejército y a la misma población y simplemente con su presencia llegaban a provocar la huida de la gente. Esto lo complementaban con bombardeos con aviones, es decir, esta guerra relámpago fue fulminante para que Alemania tuviera un gran inicio en la guerra que había provocado. La invasión a Francia, tras invadir previamente a Noruega y Dinamarca, el día de mayo de 1940, el Tercer Reich invade Francia pasando por Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Francia firmó un armisticio con Alemania el 22 de junio de 1940, que condujo a la ocupación directa alemana de París y 2/3 de Francia, y al establecimiento de un gobierno títere con una sede en el sureste de Francia conocido como la Francia de Vichy. Bueno, aquí tenemos imágenes de la ocupación francesa. Operación León Marino. En esta era, el plan a gran escala de los nazis de invadir Gran Bretaña, que se suponía iba a realizarse en septiembre de 1940, pero se fue aplazando hasta que no se llevó a cabo y se decidió atacar a Rusia. La operación se basa en la superioridad de la Luftwaffe por sobre la RFA. La operación no se realizó debido a la falta de garantías para la seguridad de los convoys de atravesar el Canal de la Mancha. La Luftwaffe bombardeó ciudades de producción bélica como Londres y no solo atacó a objetivos militares, sino también a población civil. Hay que recordar que Inglaterra es una isla, por lo tanto, el peligro siempre de invadir una isla es no poder controlarla en su totalidad. Se decide no realizar esta operación por eso mismo. No existe una garantía de que pueda ser invadida en su totalidad o que las bajas sean mínimas. Bueno, aquí están las imágenes de los bombardeos durante este periodo. Aquí está Londres después del bombardeo. Y se decide hacer algo que muchos consideran que le va a costar a Alemania la Segunda Guerra, la Operación Barbarroja. Con esta era, la operación militar de Alemania para conquistar la Unión Soviética se inició el 22 de junio y tomó totalmente por sorpresa al desprevenido ejército rojo, provocando grandes victorias alemanas en un comienzo. Esta invasión abrió el frente oriental.
pero con la llegada del invierno ruso acabó con los planes alemanes de terminar la invasión en 1941. Durante el invierno, el Ejército Rojo contraatacó y anuló las esperanzas de Hitler para derrotar a la Unión Soviética. El plan de Hitler era realizar una operación rápida, atacar, invadir los pueblos que más se pudiera, llegar a la capital y tomarla. Hay que recordar que desde Napoleón nadie ha podido derrotar a la Unión Soviética y menos en invierno. Uno de los planes más comunes de la Unión Soviética es hacer que la guerra se prolongue precisamente hasta este periodo, porque el invierno, como sabemos, está pegado hacia los polos y es muy duro. ¿Qué es lo que pasa? Ellos utilizan una operación que es quemar, arrasaban sus pueblos antes de que llegaran los alemanes, es decir, no les dejaban suministros. Los alemanes iban atacando pueblos y los rusos se iban replegando hacia atrás, quemando campos, ciudades y todo, dejando sin alimentos y sin recursos al ejército alemán en su paso hacia dentro de la misma Unión Soviética. Aquí tenemos el avance por la Unión Soviética. Aquí tenemos el mayor apogeo del Tercer Reich, que es durante 1942. Bueno, vamos con la parte de Pearl Harbor. Fue el ataque sorpresa por parte del Imperio japonés contra la flota del Pacífico de la Armada estadounidense. La Armada Imperial japonesa lanzó su ataque a Pearl Harbor la mañana del 7 de diciembre de 1941. Esto provocó la declaración de guerra contra Japón y contra Alemania, ejecutándose así el sistema de alianzas. Con esto entra el gigante dormido a la guerra y comienza la denominada Guerra del Pacífico. Si bien, digamos, podríamos tomarlo a que Japón tiene un cierto menosprecio a la capacidad armamentística que contaba Estados Unidos en ese momento y decide atacarlo por sorpresa. ¿Qué es lo que se consigue? Pues que entre Estados Unidos a la guerra y pues se firme la sentencia de lo que ya podríamos decir que es el comienzo del fin de esta guerra. Imágenes de la Guerra del Pacífico. Aquí hay imágenes de una recreación de lo que pasó en Pearl Harbor. El Alamein. La batalla decisiva que lograron ganar los aliados pese a un alto costo. Esto hizo que los alemanes no se hicieran del control de Egipto y el canal de Suez. Esto también de los pozos petrolíferos del Medio Oriente. En esta batalla se enfrentaron las fuerzas británicas encabezadas por el general Bernard Montgomery contra las alemanas, los Afrika Korps, comandados por el habilidoso general Erwin Rommel. Luego de esta batalla, los alemanes se vieron obligados a retirarse paulatinamente del norte de África. Hay que recordar que el costo de una guerra siempre es tanto económico como en vidas humanas. En este periodo, ¿qué se intenta hacer? Recuperar recursos, petróleo principalmente para el avance de los tanques y toda la tecnología armamentística que se usaba. Pierden y se comienza a cortar este suministro tan necesario para Alemania. Bueno, aquí tenemos imágenes de la campaña de África. La batalla de Midway. Esta fue la batalla decisiva en la Guerra del Pacífico. Esta se dio entre los días 4 a 6 de junio de 1942. Fue la primera derrota japonesa en la guerra. El imperio nipón, con su predominio naval y aéreo, ya que la armada estadounidense lo destrozó en gran parte. Bueno, esta es la primera derrota de Japón. Digamos que algo que, si bien Japón no esperaba, pero pues era deducible por el tamaño del país contra el que se estaba enfrentando.
Batallas de la guerra de Midway. Fotos de Midway. Stalingrado. Bueno, una de las más importantes y digamos que el inicio del fin de la Segunda Guerra y la recuperación del Ejército Rojo. Esta es sin duda la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, ya que esta cambió el curso de la guerra, detuvo el avance alemán y se reflejó que el Tercer Reich no era invencible. Fue un épico enfrentamiento entre las fuerzas nazis y los ejércitos soviéticos entre junio de 1942 y febrero del 43. La Operación Azul tenía como objetivo arrebatarle los pozos petrolíferos del Cáucaso a la Unión Soviética. Si bien las fuerzas alemanas conseguirían parcialmente sus objetivos, la falta de fuerzas para cubrir el extenso territorio conquistado los obligaría a retroceder rápidamente. Además del cruento invierno ruso diezmó considerablemente las fuerzas nazis. Como ya sabemos, esta táctica de quemar tanto pozos como campos y recursos al ejército alemán lo fueron diezmando poco a poco. A esto hay que unir la utilización de lo que se conoce como francotiradores durante la ocupación de ciertas ciudades rusas, que también fueron diezmando al ejército. A final de cuentas, como se los menciono, el ataque a Rusia es el que marca, digamos, ese fin de la guerra. Bien, aquí tenemos el mapa de Stalingrado. Imágenes de Stalingrado. Más imágenes. Desembarco en Normandía, también conocido como el Día D. Esta operación fue planeada desde 1942, pero se llevó a cabo en junio de 1944. El 6 de junio, o el Día D, se llevó a cabo la Operación Overlord, que era desembarcar a las fuerzas aliadas en las playas de Normandía, al noreste de Francia. Tropas británicas y estadounidenses, más otras de otros países aliados, atravesaron de Inglaterra a Normandía por el Canal de la Mancha. Con esta invasión ya se vino abajo todas las esperanzas nazis de cambiar el curso de la guerra, ya que se estaba retrocediendo en el frente oriental debido al avance del ejército rojo.